En el programa de hoy, gobierno de China intenta hackear a la diócesis de Hong Kong. El Vaticano anima a parroquias a relanzar la misión evangelizadora de la Iglesia. Además, desde Guatemala anuncian curso virtual contra pandemia de la pornografía. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el noticiero contándoles que una publicación especializada en tecnología informó que el gobierno de China ha intentado hackear a la diócesis de Hong Kong. Conozcamos los detalles. Una publicación especializada en tecnología informó recientemente que el gobierno comunista de China ha intentado hackear a la diócesis de Hong Kong. En esa línea, de acuerdo a CDNet, hackers asociados con el gobierno chino han atacado repetidamente a las autoridades de la diócesis de Hong Kong con documentos que parecen ser legítimos y que en realidad instalan malware, es decir, programas maliciosos que tienen como objetivo dañar los dispositivos móviles y las computadoras. Esta modalidad usada en los intentos de hackeo se conoce como spear phishing, que consiste en solicitar el ingreso de alguna clave para la instalación de malware. Al respecto, un analista de amenazas informáticas, conocido con el seudónimo de ArkBird, dijo a CDNet que ya ha visto un malware usado por el gobierno chino, el cual contenía aplicaciones que mostraban textos que parecían documentos sobre la Iglesia Católica, pero que en realidad instalaba un virus en la computadora del usuario sin que éste se dé cuenta. En ese sentido, ArkBird cree que el malware se originó en un grupo llamado Mustang Panda, que ya ha afectado a organizaciones religiosas en el pasado. Cabe resaltar que la Iglesia Católica en Hong Kong siempre ha tenido una relación normal con el Vaticano, a diferencia de la Iglesia en China continental, la cual está dividida entre la llamada Iglesia clandestina y la Asociación Católica Patriótica China, dirigida por el Partido Comunista. Creo que es realmente preocupante el nivel y el poder que tiene China a través de toda esta vigilancia y censura, tanto a los medios de comunicación, a los ciudadanos en general, y ahora por último también se está yendo en contra de la Iglesia, como vemos. Es un tema que yo creo que ya va un poco más allá en ese sentido. La libertad de expresión se está viendo atacada y por último ahora también la libertad religiosa a través de toda esta censura. Paradójica esta asociación, ¿no?, de principales empresas occidentales que tienen que ver con los medios informáticos y el gobierno comunista chino. O sea, ¿cuál es el interés? El interés al parecer es poner a prueba algoritmos o pequeños programas inteligentes de vigilancia para poder censurar o recompensar a la población. Y China le brinda esa plataforma a estos medios occidentales como Google y Facebook. Así que si a uno le sorprende que Facebook de repente está, digamos, advirtiendo sobre cosas que uno publica, que tienen que ver con la defensa de la vida o la defensa de los derechos religiosos, bueno, esto ya lo han llevado a un nuevo nivel, lamentablemente, estas empresas al interior del sistema de control que es el gobierno comunista chino. Y nos conectamos de inmediato con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre la Santa Sede, que se ha visto obligada a desmentir unas recientes declaraciones del presidente del gobierno de España sobre la exhumación del cuerpo de Francisco Franco. Adelante, Miguel. Hola Eddie, un saludo desde Roma. La Santa Sede se ha visto obligada a desmentir unas recientes declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en las que daba a entender que el Papa Francisco habría ayudado a la exhumación del cuerpo de Francisco Franco, cuyo régimen estuvo vigente en España desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta su fallecimiento en 1975. En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que había llamado al Papa Francisco para que le ayudara ante la negativa del abad del Valle de los Caídos a desenterrar el cuerpo de Francisco Franco, enterrado en la nave central de la basílica situada en Madrid. Según Pedro Sánchez, pidió la intervención del Vaticano y todo se resolvió. Sin embargo, en un comunicado de prensa, el Vaticano precisa que siempre reiteró su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales competentes y que siempre defendió el diálogo entre la familia y el gobierno sin pronunciarse nunca sobre la oportunidad de la exhumación ni sobre el lugar de la sepultura, porque no es de su competencia.
Y por otro lado, en un reciente mensaje publicado en su perfil oficial de la red social Twitter, el Papa Francisco animó a estrechar los lazos entre padres e hijos. Cuando el amor a los padres y a los hijos está animado y purificado por el amor del Señor, entonces se hace plenamente más fecundo y produce frutos de bien en la propia familia y mucho más allá de ella, fue el mensaje del pontífice. El Santo Padre insistió en numerosas ocasiones en la importancia de que los lazos entre los miembros de la familia sean estrechos, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres no exasperen a sus hijos, o la necesidad de que los padres hablen con sus hijos, que los escuchen y que les pregunten son algunos de los consejos que el Papa Francisco ofreció a las familias para una relación sana en la familia. De momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras noticias les contamos que la Congregación para el Clero publicó una instrucción para la conversión pastoral al servicio de la evangelización de la Iglesia. Veamos. Hace unos días, la Congregación para el Clero publicó una instrucción con el tema La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Dicho documento se encuentra compuesto por 124 números, en donde se desarrollan aspectos de carácter teológico pastoral y canónicos relacionados con las comunidades parroquiales en las diversas partes del mundo. Sin embargo, según el subsecretario de la Congregación para el Clero, Monseñor Andrea Ripa, este texto no ofrece indicaciones demasiado concretas, sino criterios generales y normas que deben ser actualizadas. Por otro lado, en esta nueva instrucción se recuerda que según el Código de Derecho Canónico, la parroquia se define como una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular. En ese sentido, el Dicasterio Vaticano destacó que la vida de las comunidades, con sus gozos y esperanzas, tristezas y angustias, resuenan en Roma, junto al sucesor de Pedro, quien preside en la caridad todas las iglesias. Finalmente, explicaron que con este documento se quiere brindar una herramienta de motivación para de esta forma poner en marcha procesos de reflexión y renovación pastoral de las parroquias. Por otro lado, el Instituto Internacional Juntos por la Vida, JUVIT, de Guatemala, anunció que realizará un nuevo curso virtual titulado Proyecto 180 Grados para combatir la verdadera pandemia de la pornografía. Para conversar todos los detalles de esta interesante propuesta, está conectado con nosotros José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVIT. José Manuel, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, Eddie. Es un gusto estar aquí con ustedes. José Manuel, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de realizar este curso contra la pornografía y en ese sentido, ¿por qué la consideran verdaderamente pandemia en estos tiempos? Ok, ¿de dónde nace? Nace primero de un deseo personal y con otros miembros del equipo de JUVIT. ¿Por qué? Porque yo luché contra esta adicción durante más de 15 años. Fue un problema que tuve durante mi juventud y en el que a la hora de querer salir me topaba con que era muy difícil encontrar información, sobre todo en español. Generalmente uno encontraba cosas en inglés, entonces a raíz de eso y desde que pues un proceso de conversión y acercarme a la iglesia y a llevar años de esta recuperación y de salir de este vicio, surgió la intención de querer poner un programa a disposición de la gente que fuera fácil, a disposición de los jóvenes, que fuera fácil y sencillo de llevar y que fuera en español, ¿verdad? ¿Y nos podrías decir cómo está estructurado este curso y cuáles son algunos de los temas que desarrollarán en él? Ok, el curso está estructurado, todo el proyecto está estructurado, en 3 fases. La primera es este curso de 4 semanas que se llama Proyecto 180 Grados. En este va a ser mucho el enfoque formativo y dónde es ese punto de arranque para dejar el vicio. Luego hay una segunda fase donde ya viene todo un seguimiento de un plan y una tercera fase que es un apoyo comunitario, digámoslo así. Entonces, más o menos en eso, a grandes rasgos, ¿verdad? Es como está estructurado. Y bueno, como
Como te comentaba en algún momento, los temas que vamos a ver no solo son de índole física, psicológica, sino también espiritual. Y entonces sí se abarca todas las dimensiones de la persona. Finalmente, José Manuel, para aquellas personas que aún no conocen el trabajo que realizan desde el Instituto Internacional Juntos por la Vida o JUVID, ¿nos podrías comentar un poco de lo que hacen y dónde los pueden encontrar? Ok, buenísimo. Sí, nos pueden encontrar en las redes, en Facebook, Instagram, YouTube, tenemos podcasts, nos pueden encontrar como JUVID y en algunas nos encuentran JUVID GT, ahí nos pueden contactar, nos pueden ubicar. ¿Y qué es lo que hacemos? Realmente nos dedicamos a forjar una cultura que promueva y custodie la vida humana, la sexualidad bien vivida, el matrimonio, la familia, sabiendo que estos son temas medulares en el crecimiento de la persona. Por eso, de hecho, surge este 180 grados que hablábamos en algún momento de la pandemia, para decir que esto, ¿por qué le decimos una pandemia? Existen más de 800 millones de páginas web pornográficas. Se calcula más o menos que hasta el 7% de la población mundial tiene adicción a la pornografía. Es un tema de salud pública. E incluso se habla que en temas ya profesionales de psicología, el 86% de las personas que llegan a consulta para apoyo con temas de trastornos compulsivos sexuales es porque su principal problema es la pornografía. Entonces, JUVID, ¿qué hace? Buscamos este tipo de problemáticas, ayudar a los jóvenes, ayudar a la gente a trabajarlas, a formarse, a educarse. ¿Para qué? Para que no sea un vicio en su vida, ¿verdad? Entonces, este es el proyecto 180, pero tenemos dentro de muchas otras cosas un curso para novios de 4 meses, que ahorita en agosto empezará una nueva promoción. Tenemos un diplomado en cultura de la vida y la familia, donde se tocan temas de dignidad humana, vida, aborto, eutanasia, ideología de género y toda esta temática que afecta a la persona y afecta a la sociedad. Entonces, a eso nos dedicamos JUVID, a formar a la gente en todos estos temas que tienen que ver con dignidad humana, con la persona en sí y con la familia, ¿verdad? José Manuel Menegazzo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias, Eddie. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco la invitación y ahí estamos a la orden. Saludos a todos. Gracias nuevamente, José Manuel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Estados Unidos, Grupo lamenta la parcialidad de los medios sobre los ataques anticatólicos. Además, obispos en Canadá exigen una mejor atención a los ancianos durante la pandemia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y les contamos que en Estados Unidos un grupo lamentó que los medios de comunicación nacionales ignoren los ataques anticatólicos que vienen dándose últimamente en el país. Veamos. Hace unos días, la antigua Orden de los Hibernios, la organización católica irlandesa más antigua y más grande de los Estados Unidos, lamentó por medio de una declaración que los medios de comunicación nacionales ignoren la intolerancia actual contra los católicos y no muestren dentro de su labor periodística los constantes ataques contra iglesias y estatuas de santos que se están dando en las últimas semanas. En esa línea, los hibernios pusieron como ejemplo un atroz ataque cometido el pasado 11 de julio en la iglesia Queen of Peace en Ocala, Florida, donde un hombre identificado como Stephen Anthony Shields, de 24 años, estrelló una minivan y prendió fuego en esta iglesia mientras las personas se preparaban para la misa de la mañana. De acuerdo al organismo, el ataque y el arresto de Shields fue publicada por los sitios web del New York Times y el Washington Post y cubierta por Fox News y Associated Press. Sin embargo, una revisión de CNA, agencia en inglés del grupo ASI, de los sitios de noticias ABC, CBS, NBC y CNN no se encontró cobertura adicional.
Frente a ello, el grupo lamentó la ausencia de información sobre estos sucesos y expresó que los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad por la creación de una vergonzosa jerarquía de indignación en la que el odio dirigido a los católicos no es periodístico. La indignación selectiva desacredita al medio que la practica. Hay que preguntarse cuál es la causa de esto. Es que estos medios de comunicación entre comillas, están a la caza de noticias que confirmen su narrativa de la realidad. Una narrativa recordada en vistas de una agenda de poder sociopolítico, mediático, que busca favorecer ciertas tendencias o opciones de los ciudadanos en una determinada línea. O sea, ya no se está buscando informar a las personas, sino que las personas reaccionen de una manera gutural, impulsiva ante noticias que provocan justamente indignación, de modo que no les importe lo que está pasando, por ejemplo, con la Iglesia Católica, porque no es parte de la narrativa que estos medios favorecen. En otras noticias, los obispos de Canadá emitieron una carta pastoral para expresar su preocupación por la atención que reciben los adultos mayores durante la pandemia del coronavirus. Veamos. Hace poco, los obispos de Canadá emitieron una carta pastoral titulada «Todavía dan frutos en la vejez, una lección sobre el cuidado en medio de la pandemia COVID-19», en la que expresaron su preocupación por los adultos mayores que reciben una atención institucional inadecuada durante la crisis sanitaria. Según se dio a conocer en el texto, el cual fue publicado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, los prelados expresaron que muchos ancianos enfrentaron dificultades durante este tiempo, sobre todo negligencia en los cuidados de su integridad física y mental, y además del aislamiento. Pese a ello, destacaron que la situación mundial también ha brindado una valiosa lección sobre la dignidad inherente de la vida humana. En esta línea, para los obispos, una de esas enseñanzas va especialmente a la generación más joven, pues mucho antes del COVID-19, según expresaron, los ancianos y los discapacitados eran frecuentemente excluidos u olvidados, no solo por la sociedad en general, sino en muchos casos por sus comunidades religiosas e incluso por sus seres queridos. Por ello, resaltaron que a medida que lentamente se retorna a un estilo de vida más normal, es importante no olvidar y cuidar de los ancianos, que todavía tienen tanta sabiduría para impartir, fe para compartir y alegrías para ofrecer. Por otro lado, el cardenal Juan José Omeya en España publicó una carta en la que animó a no perder la esperanza de ser frágiles instrumentos de Dios. Veamos. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona en España y presidente de la Conferencia Episcopal del país, habló en su carta semanal titulada Un encargo precioso sobre las cuentas públicas de la Iglesia y destacó que somos portadores de una realidad que nos sobrepasa y llamados a ser transmisores de esperanza. En esa línea, el cardenal recordó que desde hace 8 años, la Conferencia Episcopal Española presenta sus cuentas públicamente, algo que calificó como un ejercicio de transparencia ante todas las personas que colaboran en el desarrollo de la misión de la Iglesia y ante todos los ciudadanos del país. Al respecto, el prelado indicó que es bueno saber y mostrar lo que uno hace con los recursos que recibe. Por otro lado, destacó que la Iglesia ha recibido del mismo Jesucristo un encargo precioso y que por ello somos portadores de una realidad que nos sobrepasa, pero que a pesar de nuestras imperfecciones y de no ser siempre coherentes con el testimonio que hemos recibido del Señor, no debemos perder la esperanza ni las ganas de seguir siendo frágiles instrumentos de Dios al servicio de la humanidad. Finalmente, el cardenal Omeya expresó que los católicos somos llamados a ser transmisores de esperanza y generadores de cohesión social en el mundo.
Ahora nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra el padre Ronald Mauricio Pulido Martínez, un sacerdote de 35 años que es conocido por evangelizar a través de YouTube, junto con su hermano, que también es presbítero, otro hermano que es seminarista y con su padre, quien es diácono permanente. Él nos contará más sobre la evangelización que realizan todos ellos en las redes sociales. Padre Ronald Pulido, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un saludo muy especial a toda la familia EWTN Noticias. Que el Señor los bendiga y los guarde, y es una gracia muy especial estar con ustedes en este espacio. Padre, ¿podría contarnos brevemente cómo se fueron formando las vocaciones en su familia y qué significa para ustedes que como familia se hayan consagrado al Señor? Como todo llamado de Dios, es algo progresivo. Empieza mi papá en los grupos de oración a evangelizar junto con mi madre, y allí mi papá adquiere un liderazgo a nivel parroquial, donde el párroco lo llama a ser parte del proceso de formación al diaconado permanente, al punto de que para el año 2011 mi papá fue consagrado diácono permanente para la iglesia, y poco a poco el ejemplo de mi papá, mi mamá, nos fue llevando a ese encuentro con el Señor. En el año 2005 ingreso al seminario a formarme como sacerdote, recibiendo todo el apoyo de mi papá, de la familia. Después, en el año 2008, ingresa mi hermano Gerardo Andrés, que ahora es sacerdote, párroco en La Paz, Bolivia. Después, cuando mi hermano Jorge termina la secundaria, también expresa su inquietud vocacional, ingresa a la vocación. Incluso mi hermana Paola también en un tiempo estuvo discerniendo la vocación a la vida religiosa. Por 4 años estuvo en la comunidad pasionista, y así ha sido algo progresivo que poco a poco el Señor, como Abraham, nos va mostrando más allá de esa tierra prometida, y nosotros simplemente le hemos dicho: aquí estamos, Señor, para servirte. ¿Y cómo deciden llevar la evangelización que realizan desde sus vocaciones a las redes sociales, y cuáles han sido algunos de los retos a los que se han enfrentado al servir de esa manera? Desde mi encuentro personal con el Señor y el de la familia, ese conocer de Dios, se ha despertado ese fuego que expresa Jeremías, ese fuego en el corazón por hablar la palabra de Dios, y todo espacio que se nos ha abierto para evangelizar, pues lo hemos aprovechado. Entre esos, los grupos de oración, después las misiones como seminaristas en la formación al camino sacerdotal. Y al llegar al sacerdocio, en el año 2016 siento ese llamado a compartir la palabra de Dios, primero por el WhatsApp, después empiezo a hacerlo por el YouTube, y ahí empiezo mi canal de YouTube. Y poco a poco, después se integró mi hermano Jorge, que es el menor, se animó, me motivó con la parte técnica, y ahí cada uno ha ido siendo llamado, y mi papá ha participado, mi hermana, y en este tiempo de pandemia es cuando ya más nos hemos unido y hemos sentido ese desafío grande a llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales, dándonos cuenta de que hay tanta sed y necesidad del Señor en todas partes. Finalmente, Padre, ¿qué frutos considera que se están logrando con esta evangelización a través de las redes sociales, y qué mensaje daría a aquellos que tienen inquietud vocacional? El logro más grande es dar respuesta a la conclusión de Aparecida, Brasil. Tenemos muchos bautizados, muchos católicos, pero sin un encuentro personal con Jesús. Recibimos constantemente los testimonios de las personas que nos dicen: me he encontrado con Jesús. Gracias a Dios, a este canal, he encontrado al Señor. Ese es el logro más grande, llevar a las familias a la oración, al encuentro con el Dios vivo. Creo que ha sido lo más importante. Y a las vocaciones, aquel que se siente llamado tanto al diaconado como al sacerdocio o a la vida consagrada, pues les decimos: no tengan miedo. Lo primero que uno experimenta al llamado de Dios es el miedo, pero el Señor nos llama a no tener miedo, a tener confianza y a irse lanzando. Y si alguien siente esa inquietud, pues ahí estamos a la orden. Mi papá apoya las vocaciones al diaconado, y con mis hermanos las vocaciones a la vida consagrada y religiosa. Padre Ronald Pulido, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
Claro que sí, muchas gracias y me pueden encontrar a través del YouTube y el Facebook como Padre Ronald Pulido y el canal familiar de evangelización que se llama la Red de Intercesión Católica, donde les enseñamos a orar, donde tenemos escuela de oración, escuela de líderes, pues ahí nos pueden encontrar. Dios los bendiga y muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también en el programa Más que Noticias, que se transmite a las 12 del mediodía, hora de Miami, a través de Radio Católica Mundial. Hasta mañana.